Hoy vamos a meternos de lleno en un caso que sacudió los cimientos de la justicia en Colombia y cambió las reglas sobre los accidentes de tráfico. Una noche, un auto, una decisión fatal y una pregunta que llegó hasta la mismísima Corte Suprema. ¿Cuándo una imprudencia se convierte, para la ley, en un asesinato? La respuesta es sorprendente. Imaginen la escena. Son las 4 de la madrugada del 22 de agosto de 2007 en Bogotá. Un joven piloto comercial de profesión sale de una fiesta, se monta en su camioneta y a toda velocidad se pasa un semáforo en rojo. El impacto es brutal. El resultado, 2 personas muertas en el acto. Y aquí es donde todo se complica, porque para la ley, la diferencia entre actuar con imprudencia, o sea, con culpa, y actuar con dolo, es un abismo. Y en este caso, esa diferencia se convirtió en el centro de una batalla legal que definiría mucho más que el destino de un solo hombre. Para entender este rompecabezas tenemos que ver el viaje de este caso por los tribunales. Y créanme, fue toda una montaña rusa judicial. Fíjense en esta cronología porque es increíble. Al principio, un juez lo condena por homicidio culposo. La pena, 32 meses de cárcel, poco más de 2 años y medio. Pero solo unos meses después, el Tribunal Superior de Bogotá le da un giro de 180 grados a todo. Dice, no, esto no fue culpa, esto fue homicidio con dolo eventual. ¿Y la pena? Se dispara a 220 meses, más de 18 años. La pregunta para la Corte Suprema era evidente. ¿Cómo es posible una diferencia tan gigantesca? Bueno, la respuesta, el corazón de todo este asunto, está en 2 palabritas que son clave para entenderlo todo. El dolo eventual. A ver, ¿qué es esto del dolo eventual? Piénsenlo así. Es cuando una persona no sale a la calle queriendo matar a alguien, pero sabe que lo que está haciendo es pero tan peligroso que es muy probable que termine en una tragedia. Y a pesar de saberlo, sigue adelante. Le da igual. Deja el resultado, literalmente, en manos del azar. Ahora comparemos esto con la culpa con representación, que es donde la cosa se pone fina. En ambos casos, la persona sabe que hay un riesgo. La diferencia está en la actitud mental. El que actúa con culpa piensa, esto es arriesgado, pero yo controlo, confío en que no va a pasar nada. Es un exceso de confianza. En cambio, el que actúa con dolo eventual piensa, esto probablemente termine muy mal, pero bueno, ¿qué más da? Que pase lo que tenga que pasar. ¿Ven la diferencia? Es el abismo entre la confianza injustificada y la indiferencia total ante la vida de los demás. Y ojo, que este veredicto no habría sido posible unos años antes. ¿Por qué? Porque la ley en Colombia cambió. El Código Penal viejo, el de 1980, exigía demostrar que la persona casi que consentía o aceptaba el resultado fatal, casi imposible de probar. Pero el nuevo código, el del año 2000, cambió la pregunta clave. Ya no es si la persona consintió, sino si previó el resultado como algo probable. Un cambio sutil en el papel, pero con consecuencias enormes en la vida real. Bien, ya tenemos la teoría. Ahora veamos lo interesante. ¿Cómo fue que la Corte Suprema tomó este concepto de dolo eventual y lo aplicó pieza por pieza a los hechos del caso del piloto? Vamos a desglosar su razonamiento. Primero, la Corte dijo, un momento, esta persona no es un conductor novato, era un piloto comercial. ¡Un piloto! Alguien entrenado específicamente sobre los peligros del alcohol y las drogas. Además, ya tenía un historial de multas de tránsito. O sea, no podía decir que no sabía. Tenía un conocimiento del riesgo muy por encima de la media. Luego, la evidencia física, que es contundente. Su nivel de alcohol en la sangre, 181 miligramos por decilitro. Para que nos hagamos una idea, eso es más del doble de lo que se considera intoxicación severa. Y por si fuera poco, también encontraron cannabis en su organismo. Su estado así imposible cualquier tipo de control real. Pero aquí viene el punto de inflexión, el momento decisivo según la Corte. Todo ese conocimiento del riesgo, que hasta ese momento era algo general, se convirtió en algo real, tangible y concreto en un solo instante. Y esto lo explica la propia sentencia con una claridad brutal. La Corte básicamente dijo, miren, un semáforo en rojo no es una decoración de Navidad, es una alarma, es una advertencia inequívoca de peligro inminente. Es un letrero gigante que grita, detente, hay gente cruzando ahora mismo. Al ignorar esa advertencia tan clara, para la Corte, el piloto no solo rompió una norma, demostró una indiferencia absoluta ante un peligro que tenía enfrente. Dejó el resultado literalmente al azar. Y así, con todos estos elementos sobre la mesa, llegamos a la decisión final y al impacto que esta sentencia tuvo, uno que sigue siendo estudiado y debatido hasta hoy.
Al final, la Corte Suprema no casó la sentencia. ¿Qué quiere decir eso? Que ratificó la decisión del tribunal anterior. Confirmó la condena por doble homicidio con dolo eventual y mantuvo la pena de 220 meses de prisión. Pero, y esto es muy importante, la decisión no fue unánime. Hubo un magistrado que salvó su voto, que no estuvo de acuerdo. Él advirtió sobre el peligro de que los jueces legislen movidos por el clamor popular. En resumen, dijo que aunque los hechos eran terribles, la respuesta no era retorcer la ley, sino aplicarla como estaba, y que en su opinión, esto seguía siendo un homicidio culposo. Aún así, el fallo de la mayoría sentó un precedente poderosísimo en Colombia. Estableció que hay un punto en que la imprudencia es pero tan extrema y desmedida, que deja de ser culpa y cruza la frontera hacia el dolo. El mensaje fue claro. Quien actúa con tal desprecio por la vida ajena, está, a los ojos de la ley, aceptando las consecuencias mortales de sus actos. Y esto nos deja con una pregunta que va más allá de este caso. En la vida diaria, ¿dónde trazamos esa línea? ¿En qué punto la confianza injustificada en que no pasará nada se convierte en una indiferencia criminal ante la probabilidad de una tragedia? Esa respuesta sigue siendo uno de los mayores desafíos para la justicia.